Bueno, hermanos, voy a comenzar. Como el título lo dice acá, es pacto. Vamos a hablar de pacto y dice clarificando su concepto. En Génesis 9:13 simplemente puse un versículo que dice: mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Digamos, en cada uno de los pactos siempre hay una señal distintiva de cada uno de cada pacto. Acá largamos. Dice, la palabra pacto aparece en la Biblia 305 veces, en 282 versículos. Según Strong, acuérdense que Strong es un estudioso que pone palabras de la Biblia en griego y en hebreo y hace su traducción, dice, la palabra pacto tiene tres acepciones. En hebreo, la palabra cum y la palabra berit, que se puede escribir así como la ven o con th. Ese numerito que ustedes ven al lado es el número que en las Biblias de referencia Strong ponen arriba de cada palabra, entonces uno pica el numerito, aparece la palabra en hebreo o en griego y abajo da su significado. Y después, en griego, figura la palabra diateke. Estas son las tres acepciones que para Strong existen de la palabra pacto. Diateke se utiliza en el Nuevo Testamento y berit y diateke se usan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque berit también figura algunas veces en el Nuevo Testamento. Estas son las palabras, ¿no? Es importante porque cuando la enseñanza que viene veamos lo que es un voto, vamos a ver la diferencia. ¿Por qué es importante esta definición de lo que es pacto? Porque no tan solo que esta palabra aparece muchas veces en la Biblia, sino que a menudo la usamos sin entender claramente su significado. E incluso la usamos mal. Por ejemplo, confundimos pacto con voto, cuando son conceptos distintos. Así tenemos los pactos de Dios, antiguo y nuevo pacto, pactos entre hombres, pacto matrimonial y algunos otros más. El pasaje que tomé para el estudio de lo que es un pacto es Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Saben que para mí mismo cuando lo estudié fue algo sorpresivo porque no me imaginé que en este texto iba a encontrar la explicación de lo que es pacto. Pero vamos a encontrar también la explicación de lo que es contrato. Y dice así la palabra, y lo dice el Señor Jesús, por eso está en rojo. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana, y acá son las 6 horas, y van a ver después cómo se obtiene esta hora, a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido, miren esto, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, que son las 9 de la mañana del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salí otra vez cerca de la hora sexta, que la hora sexta para Israel son las 12 horas, y novena, las 15 horas, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, a las 17 horas, acuérdense que para los hebreos el día finaliza a las 18 horas, y saliendo cerca de la undécima, a las 17 horas, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, a las 18 horas, porque ya a partir de las 18 en adelante ya es el fin de un día y comienza el otro, para los hebreos, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros, desde los últimos, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, es decir, los que fueron cerca de las 17, acuérdense que el día para ellos finaliza a las 18, recibieron cada uno un denario. Pero al venir también los primeros, los que habían comenzado a trabajar desde las 6 de la mañana, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros, los últimos, estos que entraron a las 17, han trabajado una sola hora,
y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, refiriéndose al padre de familia, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? ¿No estuviste de acuerdo en que yo te pague un denario? Bueno, entonces toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último, a este postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Acá lo que vemos es que el padre de familia, el dueño de esta viña, comienza a las 6 de la mañana a mandar obreros para su viña, a trabajar en la viña. Y acuerda con ellos pagarle un denario desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas. Pero después sigue saliendo, sale a las 9 de la mañana, sale a las 12 del mediodía y sale a las 17 horas del día y contrata a otros. Y a los que comienzan a trabajar a las 17, siendo que la jornada laboral para ellos finaliza a las 18, también les pagó un denario. Y acá es cuando viene el lío. Entonces, esta es la queja que le presentan al dueño de la viña. Pacto versus contrato. El relato que acabamos de leer en la Biblia está vigente hoy en día. Actualmente en diversos lugares del mundo existen trabajadores que se concentran en las plazas esperando que los contraten. En esta parábola, el propietario de una viña se dirige a la plaza pública a contratar trabajadores para cosechar sus viñedos. Los primeros trabajadores, los de las 6 de la mañana, aceptaron ir a la viña por el salario fijo que les pagarían por un día de trabajo. Nota, el señor de la viña no pagó un salario escaso a esos trabajadores, sino que pagó un salario igual al salario de un soldado romano. Así es como el Imperio Romano valoraba a sus soldados, pagándoles bien. El señor de la viña, al pagar el mismo salario que el de un soldado romano, equipara al segador con el soldado en cuanto a riesgo, sacrificio, compromiso y trabajo. Lo que está diciendo acá es que aquellos que contrató a las 6 de la mañana y les dijo, ¿les parece bien que les pague un denario por día? No era una monedita chica, era lo que equivalía a un sueldo diario de un trabajo de un soldado romano. Era muy bien pago el soldado romano. Bueno, acá para que simplemente les muestro ahí para que ustedes conozcan lo que es un denario. Que después la podríamos comparar con la dracma si quieren, ¿no? O el estatero del cual habla la Biblia. Todo eso lo tengo para poderles explicar, porque de todo esto habla la Biblia. El tema es que les pagó a los trabajadores lo mismo que se paga diariamente a un soldado romano. Estos trabajadores, perdón, que fueron al viñedo, fueron porque aceptaron un contrato. ¿Y dónde está la figura de contrato? En la expresión que da el señor de la viña. Dice, les pagaré un denario por cada día trabajado. El segundo grupo de trabajadores, el grupo que fue en otro horario, aceptaron ir a la viña por un salario justo. Recordemos que el señor de la viña les dijo, os daré lo que sea justo. Acá hay una diferencia con los primeros que fueron a las 6, porque a los primeros que fueron a las 6 les dijo, les pagaré un denario por cada día de trabajo. Fíjense que fue explícito. Les voy a pagar tanto por el trabajo del día. Sin embargo, a los otros grupos que fueron llegando, les dijo, les daré algo que sea justo. No les dijo cuánto. Aquí se cambió la figura. Los primeros tienen un salario definido, acordado, un denario por el día de trabajo. Por lo tanto, saben cuánto van a ganar por una jornada de trabajo. El segundo grupo, como les dijo, les voy a dar algo justo, dice el segundo grupo que debe estar hasta la última hora, no sabe cuánto va a ganar. Entonces, no hay un contrato, sino una promesa, un pacto. En este pacto está incluida de ambas partes fidelidad y justicia. Es decir, ustedes me trabajan, yo les voy a pagar lo que yo considero justo. Pero por otra parte está el compromiso que también van a trabajar como corresponde. Fíjense que los trabajadores que convocan a las 6 de la mañana les dicen cuánto les van a pagar. Un denario por día. Eso es un contrato. El segundo es, les voy a pagar algo justo, no dice cuánto. Yo confío en lo que el otro va a hacer justo y me va a pagar. Pero ¿en qué confío? En una promesa que él me hace. Y ahí entra el pacto. En el primero yo tengo algo específico, estipulado,
de cuánto le voy a pagar. En el segundo tengo simplemente una promesa. Por eso se habla de pacto. Este segundo grupo acepta trabajar porque entiende que va a recibir un salario proporcional a lo hecho. En el plano divino es igual. Nadie recibe nada fuera de lo proporcional. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué tiene que ver con nosotros este principio? Nosotros, los creyentes, no podemos esperar recompensa desproporcionada. En el mundo, una persona puede, en lo natural de la vida, estudio, trabajo, negocios, empresas, incluso familia, etcétera, hacer trampa y hacerse pasar como que hizo mucho cuando realmente hizo muy poco o nada. Pero en lo espiritual esto no es válido, porque el evaluador y quien recompensa es Dios. Y como sabemos, Dios no puede ser engañado. Por eso, en lo que se refiere a nuestro servicio cristiano, debemos tener claro que debe ser un compromiso sumamente diferenciado. En la alta gerencia se definen tres tipos de compromisos. Los que están poco comprometidos, los que están adecuadamente comprometidos y los que están peligrosamente comprometidos. En sí, estos tipos de compromiso nos hablan de la actitud de la persona. Los primeros trabajadores querían recibir aquello que consideraban justo y que era justo para ellos, lo comprometido por su empleador, es decir, el salario equivalente al pago diario de un soldado romano, es decir, un denario por día. Por eso van con gusto a la viña, con gusto van a trabajar 12 horas y con gusto van a cumplir con lo que el patrón que los contrató espera de ellos. Y creen que él va a cumplir con lo que dijo porque fue explícito y específico en el acuerdo, es decir, se comprometió contractualmente, porque dijo, por una jornada de trabajo yo les pago el equivalente a un denario. Y como vimos ya, sabemos que no les pagó poco porque les pagó lo que cobraba un soldado romano por día, que cobraba muy bien. Pero les dijo cuánto. Por esta jornada, por este día, les pago tanto. Sin embargo, al segundo grupo no les dijo cuánto. Les voy a pagar lo que considere justo, dijo. Y ahí está la diferencia. Eso es una promesa. Eso es un pacto. Igual, después, si quieren, lo seguimos explicitando más, si no se entendió. Se define el contrato, miren, ¿cómo? Contrato, acuerdo generalmente escrito por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones específicamente definidas y establecidas. En sí, se trata de un arreglo bilateral entre dos partes que establece una relación jurídica entre las partes involucradas. Por eso, con el primer grupo de trabajadores hubo un contrato, porque les dijo, por 12 horas de jornada, yo les voy a pagar un denario. Hay condiciones específicamente definidas y establecidas entre las dos partes. Yo te pago esto, pero vos tenés que trabajar. Los últimos trabajadores no fueron a la viña por un contrato, sino por una promesa de recibir lo justo. Por eso hablamos de pacto. Esta diferencia es extraordinaria, tanto así que separa a un grupo del otro a una distancia abismal. El primer grupo tiene un contrato, el segundo tiene una promesa. El primero sabe cuánto va a recibir, el segundo no. El primer grupo reposa en el contrato, el segundo simplemente le cree lo que le dijeron. El segundo grupo conoce sus obligaciones, que va a tener que trabajar en la viña, pero no sabe cuánto le van a pagar. Porque el señor de la viña, el dueño de la viña, le dijo que voy a pagar lo que es justo, pero no le dijo cuánto. Ahí vemos la diferencia entre lo que es contrato y lo que es pacto. Vuelvo a leer contrato. Es un acuerdo generalmente escrito por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones específicamente definidas y establecidas. En sí, se trata de un arreglo bilateral entre dos partes que establece una relación jurídica entre las partes involucradas. Eso es contrato. Pacto es una promesa.
Es decir, el primer grupo tiene certeza, conoce sus obligaciones, conoce su recompensa, definidas, acordadas y establecidas en el contrato. El segundo grupo tiene riesgo, conoce sus obligaciones, sabe que tiene que ir a la viña a trabajar, pero desconoce su recompensa, aunque confía en la fidelidad y justicia del otro. Implícitamente también sabe que en caso que sea él el que incumpla, es altamente probable que también la otra parte deje de cumplir con aquello que pensaba darle, y que debido a su incumplimiento, lo que reciba, si es que recibe algo, dependerá de la benevolencia y generosidad del otro, que está libre de obrar como quiera debido al rompimiento del pacto. Entonces, vuelvo a decir, hermano, contrato es cuando yo digo específicamente qué hay que hacer y cuánto voy a pagar. Por eso se establece una relación jurídica de ambas partes, porque yo digo, yo voy a pagar tanto por esta jornada de trabajo, pero vos, como contrapartida, vos tenés que trabajar de la mejor manera que lo sabes hacer para cobrar ese salario. Eso es contrato. Pacto es simplemente una promesa. Yo digo, yo te prometo, por eso habla de pacto matrimonial, y ahora lo voy a desarrollar, porque el matrimonio no es un contrato y es un pacto. Recuerde que para la toma de decisiones existen tres estados posibles. Cuando tomo decisiones en estado de incertidumbre es cuando desconozco todo sobre lo que decidiré o sucederá. ¿Mm? Supónganse que me tengo que ir al África y digo, bueno, no sé cuándo me voy a ir, pero sé que me voy a ir. No sé si voy a ir en avión, en barco, no sé con quién voy a ir, no sé dónde voy a vivir, no sé de qué voy a vivir, pero sé que me tengo que ir a África. Bueno, eso es tomar una decisión en estado de incertidumbre, cuando desconozco todo sobre lo que tengo que decidir o lo que puede llegar a suceder. Riesgo es cuando desconozco algunas cosas sobre lo que decidiré o sucederá. Solo algunas cosas conozco, otras las conozco. Y certeza es cuando conozco todo sobre lo que decidiré o sucederá. Y por eso la palabra en Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza es la sustancia de nuestra fe. El primer grupo, que fue a la viña a trabajar, tiene certeza por la existencia del contrato que respalda el acuerdo. El segundo grupo, principalmente, corre riesgo porque no conoce plenamente a la otra parte. El hombre le dijo, te voy a pagar un salario, te voy a pagar algo que sea justo, pero no lo conoce. Pero confía en lo que le dijo, tiene que confiar en lo que le dijo nada más. De ahí la importancia de conocer lo más que se pueda a la otra parte. Y asocienlo al matrimonio, que estamos en un pacto matrimonial, en una promesa que el hombre le hace a la mujer y la mujer le hace al hombre. No tengo un contrato, tengo una promesa de que va a ser de una determinada manera y yo me comprometo a obrar de una determinada manera. Pero no hay un contrato, hay una promesa. Por eso es tan importante conocer a la otra parte, porque si me promete algo, supongo que me lo va a cumplir y que yo le voy a cumplir a ella. Porque ese conocimiento, dice, será el que en cierta medida nos permitirá reposar en paz luego de entrar en ese pacto. Así que podríamos preguntarnos, ¿con Dios qué tengo? ¿Un contrato o un pacto? Es nuestra actitud lo que da respuesta a esta pregunta. Es mi actitud lo que en mi relación con Dios denota si lo que yo busco establecer es o un contrato o un pacto. Con Dios nunca podría tener un contrato por la definición misma de esta palabra. ¿Y por quién es Dios? Por la magnitud de la segunda parte involucrada, por lo que es Dios. Yo no puedo tener un contrato con Dios, hacer un contrato con Dios, decirle, bueno, si yo hago esto, vos me pagás tanto. No, no puedo yo establecer una relación contractual con Dios porque Dios, es soberano. Yo soy la criatura, Él es el creador. Con Dios solo puedo establecer, cuando Él así lo decide, cuando Dios lo decide, una relación de pacto. Que Él me diga, bueno, yo te prometo algo porque yo quiero. Porque Él es soberano, no yo.
vuelvo a leer, con Dios solo puedo establecer cuando Él así lo decide una relación de pacto. Pero cuidado, mucho cuidado con esto, porque no se trata simplemente de querer establecer un pacto con Dios. Actualmente hay mucha y muy grave distorsión con respecto a esto. Ya vamos a ver por qué. Dice, en nuestro mundo caído, no podemos confiar en que todas las personas cumplan su palabra. Por eso existen y son necesarios los contratos. Y por eso habitualmente el contrato consta de la firma de un notario, que es un escribano, que da fe que las firmas de los que figuran ahí en el contrato son reales y del compromiso asumido entre ellos. En caso de incumplimiento de alguna de las partes, la parte damnificada podrá exigir demandar a la otra por incumplir sus obligaciones, ya que la relación que establece el contrato es jurídica, tiene un respaldo de ley. Muchos de nosotros, inconscientemente o mal guiados, tratamos de hacer un contrato con Dios, porque trasladamos la misma idea de lo existente en lo natural a lo espiritual, y llegamos al punto de pretender involucrar a Dios en una relación contractual, de modo tal que posteriormente consideramos que tenemos el derecho exigirle a Dios que cumpla con sus obligaciones. Es decir, inconscientemente, por nuestra ceguera y caída humanidad, pretendemos establecer con Dios una relación de pares o de iguales, porque pretendemos meter a Dios dentro de un marco contractual. O dicho de otro modo, queremos que Dios cumpla con ese contrato, por nosotros definido, por nosotros redactado, por nosotros firmado y por nuestra conveniencia o necesidad. Como vemos, es algo nacido unilateralmente sin que ni mínimamente se haya considerado a la otra parte. El problema es que la otra parte es justamente Dios. Entonces yo les digo, y es lo que hacen en muchas iglesias, vamos a hacer un pacto con Dios. Si tu hijo que está metido en la droga es sanado, yo te doy, me comprometo a darte tanto dinero. Pero lo digo yo. ¿Quién soy yo? Hombre. Y la otra parte es Dios. Y yo digo, defino, redacto, firmo, de acuerdo a la conveniencia o necesidad que tengo. Pero ese es contrato. Y con Dios no puedo tener una relación contractual. Porque Él es Dios. Como vemos, dice, y luego de esto queremos, y no tan solo queremos, sino que también exigimos que Dios cumpla con sus obligaciones hacia nosotros, obligaciones que nosotros hemos definido que Dios tiene que cumplir. Si no fuera tan osado, tan irreverente, imprudente, ignorante, casi que resultaría risible, causaría gracia, porque observando fríamente u objetivamente se trata ni más ni menos de la criatura, nosotros, puesta en pie ante su creador, pretendiendo recordarle y exigirle que cumpla las obligaciones por nosotros establecidas como criatura. Error que parte de la ignorancia de desconocer quién es Dios. ¿Será que el Creador tiene alguna obligación con nosotros? La respuesta es no, porque justamente Él es creador y el que crea tiene autoridad y gobierno para planificar la vida, los tiempos, el destino y todo lo referido a lo que Él creó. Sin embargo, al crearnos, nos hizo libres en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestras elecciones y en nuestra voluntad para hacer o no hacer. Y en el uso de esa libertad es que el hombre erra, pero erra básicamente por dos motivos principales, y ambos motivos tienen como base el desconocimiento de Dios. No conocemos al Dios de las Escrituras. Es por eso que nos relacionamos mal con Él. Motivos de este error humano. Primero, creer que se puede negociar con Dios. Pretende por decisión propia o guiado por algún otro pactar con Dios. O dicho de otro modo, yo cumplo con algo y Dios, vos me debés cumplir con esto. Como si Dios fuese un comerciante que necesita de nuestra moneda para mover los cielos a su favor o a nuestro favor. Hoy se acostumbra a invitar a la gente en necesidad a pactar con Dios. Si usted quiere que Dios responda a su necesidad, comprométase con Dios a ofrecerle algo. Generalmente se trata de una suma de dinero
que por supuesto, dependiendo de la necesidad, varía el monto pactado. A mayor necesidad, mayor dinero. Y la recibe y se la queda quien lo invita a pactar. Si así fuera, yo soy el que soy, Yahvé, Jehová y Jehová, no sería Dios, sino un vil comerciante con el agravante de pensar con toda razón que si usted es pobre, no espere de Dios nada, porque nada tiene para intercambiar. Digamos, si yo puedo pactar, decirle, si vos me das esto, yo te doy esto, digamos, el que no tiene, ¿qué hace? ¿Qué le da a Dios? Por eso el error de invitar a pactar. Segundo, creer que mi obediencia a Dios esté supeditada a lo que Él me dé. Cree que porque usted obedece, entonces Dios está obligado a satisfacerlo en algo. De lo contrario, podremos decir, ¿de qué vale obedecer? O directamente no te obedezco más. Esta es la actitud propia del niñito ofendido que piensa que al no tomar su sopa le está haciendo un mal a algunos de sus padres sin entender que el alimento es necesario para su propio bien y que el mal se lo está haciendo él mismo al no alimentarse. O la actitud del adolescente molesto porque le prohíben determinadas salidas, se niega a estudiar y comienza a decaer en su rendimiento escolar. En la obediencia hay bendición, dice Deuteronomio 28, como en la desobediencia hay maldición. Dios, en su soberanía, así lo determinó y no es discutible. Es como si usted persiste en atravesar las calles con semáforos en rojo. Lo puede hacer, pero su final, más que cantado, es algo seguro e inevitable. ¿Qué es un pacto bíblico? Es un pronunciamiento soberano de Dios con un propósito divino por el cual Dios establece una relación de responsabilidad entre él mismo y algún otro. Pero miren esto es importante. Dios es quien establece el pacto. Ejemplo, Adán en el pacto edénico. El pacto puede ser condicional o incondicional, aunque siempre incluye las condiciones de la relación entre Dios y el hombre que abarcará un periodo de tiempo determinado llamado dispensación. Esto es lo que voy a enseñar en la enseñanza que viene, no en la otra. El énfasis está en el lado divino, pues el pacto siempre, miren esto, el pacto siempre se origina en Dios, quien es el causante del mismo. Es decir, el hombre nunca podría proponer o iniciar un pacto con Dios. De los pactos que existen, los ha iniciado Dios por su soberana voluntad, pero nunca un hombre puede iniciar un pacto. Ahora, pero el pacto que establece Dios en su soberana voluntad no es válido si el hombre no lo acepta. La respuesta humana al propósito divinamente anunciado siempre es importante, ya que conduce a la bendición por la obediencia y a la disciplina por la desobediencia, aunque por falla humana nunca se abroga el pacto ni se bloquea su cumplimiento. Por más que el hombre incumple un pacto porque no lo puede cumplir aquello que se comprometió, Dios aún sostiene sus promesas. Los pactos de Dios contenidos en la Biblia se clasifican en dos clases, como decíamos, condicional o incondicional. El pacto condicional es un pacto en el cual la acción de Dios es en respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto, lo cual garantiza que Dios hará su parte con absoluta certeza cuando se satisfacen los requisitos humanos. Pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplir con su parte del pacto. Ese es el pacto condicional. El incondicional es una declaración de cierto propósito de Dios y las promesas que contiene serán ciertamente cumplidas en el tiempo y a la manera de Dios. Un pacto incondicional se distingue de uno condicional por el hecho de que su cumplimiento esencial es prometido por Dios y depende del poder y la soberanía del propio Dios. No puede incluir ciertas contingencias humanas. Pacto matrimonial. Recuerden esto que es importante. El matrimonio no es un voto, el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto de carácter divino porque nace de la misma voluntad de Dios. Acuérdense que los pactos los inicia Dios, no el hombre. Todo pacto bíblico es establecido por Dios siempre y únicamente por Dios. Mientras que el voto, si bien también es un compromiso, nace de la voluntad humana. Entonces, el pacto matrimonial es el pronunciamiento soberano de Dios
establece una relación de responsabilidad entre un hombre y una mujer, con el propósito divino de ser la base de una familia, únicamente sustentados en una promesa mutua de fidelidad y justicia. El pacto, el matrimonio es un pacto porque nace de la voluntad de Dios. Y es pacto porque hay una promesa mutua entre los contrayentes que se hacen. Hay una promesa mutua en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza. Esa es lo que ellos se prometen. Esto que ellos se prometen dentro de este pacto matrimonial es lo que se puede llamar como votos matrimoniales. Pero en sí, lo grande, lo macro, es el pacto matrimonial. Esas promesas que se hacen mutuamente es lo que se denomina votos. Que de acá puede ser que venga la confusión que tienen algunos. El matrimonio es un pacto porque nace de la voluntad de Dios y porque establece una relación entre los cónyuges en que se prometen algo, no es un contrato, no firman nada de papeles ante abogados, escribanos ni nada por el estilo. Aunque ahora, creo que en Estados Unidos y en Hollywood, aquellos que se casan hacen contratos porque dicen, bueno, yo me voy a casar con esta mujer y no quiero comprometer mis bienes. Pero eso no responde al orden de Dios. El orden de Dios es que el matrimonio es un pacto porque nace de la voluntad de Dios, en la cual los contrayentes se prometen, se hacen promesa, por eso es pacto, de que se van a cuidar, que van a estar juntos más allá del bien, del mal, de la enfermedad o de la pobreza o de la riqueza. Por eso, dice, se habla del matrimonio como cordón de tres dobleces. Además de la pareja, se incluye a Jesús en esa relación. Por eso el pacto matrimonial, cordón de tres dobleces. Porque parte de la voluntad de Dios con los contrayentes que se prometen mutuamente, se hacen una promesa mutua de cuidarse, de atenderse. Esto está en Génesis 2:24, Malaquías 2:14, Proverbios 2:17 y Romanos 7, versículos 2 y 3. Haciendo un poco de historia. Históricamente, el origen del Dios de pactos, esto es muy importante, hermanos, históricamente, el origen del Dios de pactos, que Dios de pactos es Baal Berit, es de la región de Siquem, ubicada a 2 kilómetros de Nablus, en Cisjordania. Siquem, que lo tienen ahí en el mapita, lo ven con un círculo con líneas punteadas en verde. Siquem era una ciudad cananea fortificada y que tenía un templo dedicado a esta deidad, a Baal Berit. En la vecindad de este lugar fue donde Abraham levantó su primer campamento y erigió su primer altar a Dios después de llegar a Canaán. Fue donde Jacob se instaló en las proximidades de Siquem después de regresar de Padán Aram y compró allí un terreno donde después José fue sepultado. Cuando Josué distribuyó el país entre las tribus israelitas, Siquem le tocó a Manasés, muy cerca del límite con Efraín. Más tarde se la designó residencia de los levitas coahitas y además se constituyó en ciudad de refugio. En el período de los jueces, Siquem tenía un templo dedicado a Baal Berit, que está en Jueces 8:33 y 9:4. La ciudad era el lugar de residencia de Abimelech, un hijo de Gedeón, y de su concubina. En esta región, en Siquem, existió un pueblo conocido como los amorreos, descendientes de Cam, hijo de Noé, quienes se caracterizaban por su disposición para hacer la guerra. Más tarde se convertirían en el imperio babilónico que se extendió desde Ur, de Tirac, hasta Canaán, Israel, Cisjordania y Gaza. Se les conocería por un famoso monumento, el Código de Hammurabi, que es un conjunto de 282 leyes. Esas leyes las ven ustedes acá en este trabajo que tienen ellos, en este monumento que armaron ellos, y acá esto que tienen acá al lado, este rectángulo, es lo que está escrito en esta piedra. Ese era el Código de Hammurabi, era 282 leyes que ellos ponían para regir a la gente. Dice, y fue en Siquem donde Jesús habló con la mujer samaritana. Los amorreos acostumbraban a hacer pactos poniendo como testigo a un dios llamado Baal Berit. Baal es señor y Berit es pacto. Por lo tanto, ponían como testigo de los negocios que ellos hacían a una divinidad suya. Nosotros sabemos que divinidad es demonio,
que se llamaba Baal-Berit. Cuando los israelitas llegaron a Siquem en tiempos de Josué, conocieron a este Dios. Posteriormente, cuando Gedeón murió, Israel se olvidó de Jehová y empezaron a adorar a este Dios. No fue ni la primera ni la última vez. En Jueces 8:33-34 dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit, señor de pactos. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Algo más de Baal-Berit. En la mitología hebrea, Baal-Berit es el nombre de uno de los Baales adorado en Israel, sobre todo en Siquem, en tiempos de Abimelech, que fue un juez, hijo de Gedeón, en que los israelitas hicieron alianza con Baal para que fuera su dios. Tenía un templo en Siquem y se le invocaba en los juramentos y al efectuar tratados y alianzas, como así también intervenía en pactos espirituales. Este demonio, este Dios que ellos tenían, con el fin de satisfacer las peticiones de los que lo invocaban. Existe un registro más contemporáneo en que este demonio, Baal-Berit, intervino en la posesión de una monja ursulina en Provenza en el año 1610. Este Dios de pactos, Baal-Berit, nada tiene que ver con los pactos establecidos por Jehová o Jehová. Pasajes que usan quienes enseñan a pactar con Dios. Usan Salmo 55, donde dice, juntadme, mis santos, que la palabra es hasid en hebreo, los que hicieron conmigo pacto, la palabra berit con sacrificio. Según la VIN, que es la versión israelita nazarena, no dice así, dice, júntenme a mis leales, los que conmigo hicieron una alianza con sacrificio. Hasta aquí podríamos decir que no hay diferencia, solo quedaría preguntarse si pacto es lo mismo que alianza. Según tengo entendido, en hebreo dice, juntadme a mis santos, los que se sometieron al pacto que hice yo con sacrificio. Que es muy distinto juntarme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Juntadme a mis santos, los que se sometieron al pacto que hice yo con sacrificio. También utilizan Esdras 10:3. Dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor. Según la versión israelita nazarena, dice, ahora pues hagamos alianza con nuestro Elohim, con Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de Jehová. En hebreo dice, ahora pues hagamos pacto delante de Dios. Otro pasaje que usan aquellos que invitan a pactar en la actualidad es 2 de Crónicas 29:10. Dice, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Según la versión israelita nazarena, dice, ahora yo deseo hacer una alianza con Jehová, el Dios de Israel, el Elohim de Israel. Pasajes como estos son utilizados para sostener la antibíblica práctica de hacer pactos de dinero para obtener el favor de Dios. Hay que tener en cuenta que dichos pasajes tienen que ver con un contexto en donde estaba vigente el antiguo pacto condicional de la ley, porque todos los pasajes que cité recién son todos correspondientes al antiguo pacto o al Antiguo Testamento. En Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, verid, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este es el pacto de Dios con Israel en el Sinaí. Como podemos ver, en ese antiguo pacto que fue hecho en el monte Sinaí, hay un sí condicional de por medio, es decir, Dios les refirió lo siguiente, si ustedes hacen esto, por eso hablábamos de pacto condicional e incondicional, si ustedes hacen esto, yo haré esto otro. A esto es lo que llamamos pacto condicional. En los 3 versículos que hemos citado, lo que en verdad se está expresando es que se reconocía que había incumplimiento por parte de Israel de la parte que a ellos les tocaba de aquel pacto del monte Sinaí. En todos los casos se trataba de un compromiso a retornar a la obediencia. Pero, ¿qué tiene que ver eso con los pactos que se promueven para comprar el favor de Dios con dinero actualmente? Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto. Y acá la palabra, como es Nuevo Testamento, pacto es diático, porque está en griego. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, el antiguo pacto de Éxodo 19:5, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Nuevamente acá la palabra pacto en griego, diático. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Por ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y a lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El error de pretender negociar con Dios. En el tiempo de los jueces, Israel pecó al apartarse de Dios y escoger a un Dios pagano, como ya vimos, que era Baal-Berit, al Señor de pactos, para obtener mediante intercambio el favor de la divinidad, sin importarle que pertenecía a lo oculto o a lo prohibido por Dios. Estaba tan desviado Israel en ese tiempo que se comprometían a hacer algo o darle algo al Dios con tal que Dios les diera algo. Pero ese Dios, vamos a ver ahora, es un demonio. Se habían perdido tanto que querían negociar y negociaban con ese demonio, pero con Jehová, con nuestro Dios, no se negocia. Jueces 8:32 al 33 dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás y en Ofra de los abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit, a este Dios que es el Señor de pactos. Pero observemos que dice la palabra. En Isaías 43:10 dice, antes de mí no fue formado Dios. La palabra Dios es la palabra El en hebreo. Fíjense, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, dice Jehová, ni lo será después de mí. Y acá voy a pasar algo que de la película es Rec, para que vean cómo esto se lleva hacia adelante, esto de pactar con un demonio para obtener algo. Porque con Baal-Berit se puede pactar. Vos me das esto, yo te doy esto. Pero con Jehová no. Porque los pactos que establece Dios, por empezar, son promesas de Él, que Él hace en su soberanía y nacen de Él. No al revés. Nosotros no podemos hacer pactos con Él. Él lo hace con nosotros. Y Él establece las condiciones como ahora voy a mostrar. Y esto es de la película Shrek, donde figura, aquellos que lo han visto, Shrek 3, para que vean algo de cómo trabaja el enemigo. Lo reconozco. Sí, te llevas una vida de ogro, sin penas, responsabilidades, eres libre de robar y aterrorizar a tu antojo. ¿Libre? No me parece. ¿Por? Me gustaría sentirme, aunque solo fuera un día, un auténtico ogro otra vez. Hombre, pues haberlo dicho. Las sensaciones mágicas son mi especialidad. Venga. Estupendo. Los mimos y los magos siempre me han caído muy bien. Espera, a ver. Venga, imagínatelo. Que te teman y te odien. Tú en plan. Y los aldeanos en plan. ¡Ay, déjame de aquí! ¡Si Israel, qué miedo me da! Será como en los viejos tiempos, cuando tu tierra era tu reino, cuando todo estaba en su sitio. Ya, vale. ¿Y la pega cuál es?
No sé, no estoy seguro. No te preocupes, déjalo, no pasa nada. Sin problema. ¿Necesitas buenas o solo? ¿Y qué día tendría que dar a cambio? No lo sé, cualquier día de tu pasado. Quizá un día que tenías tifus, o un día que te caíste, o el día que un fisco metió las narices donde no debía, arruinando tu vida y tu negocio. O a lo mejor el día que me encontré con Asma. Ese sí que es un día para olvidar. No sé quién es. Ya lo tengo. ¿Qué te parece un día que no te encuentras? Uno de los días en que eras un bebé, una criatura pequeñita, cálida y buena. De esos días, coge el que quieras. Por mí, coge los dos. Oh, solo es necesario uno. Muy bien, que sea un día de tu infancia. No creo que haya nada de malo en tener un poco de tiempo para mí. Son 24 vidas de nada. Y en mi vida ando yo. De la colega. ¿Desde cuándo tenía yo que pedir permiso para nada? ¿Por qué razón hacerlo ahora? ¿Eh? Firma. Sigue, firma. Firma Rexy, sigue. Ya está, firmado. Bueno, ¿qué pasa? ¡Feliz día! Bien, primero les digo algo, el volumen no lo pude poner más alto porque es todo el volumen que tenía el video de donde los traje, estaba al máximo en mi computadora. La otra cosa que les digo, fíjense que con este personaje, que viene a lo largo de toda la historia, aparece allá con Baal-Berith en la época de Israel y después con distintos nombres a lo largo de la historia, dice la magia funciona cuando ustedes para obtener algo dan algo a cambio. Y lo que hace este demonio simbolizado con este enanito es le hace entregar al ogro este un día de su vida. Y el día que le entrega para obtener este favor que le está pidiendo es el día de su nacimiento. Como entrega un día de su pasado que él no se acordaba, algo que consideró sin importancia, este le toma el día de su nacimiento. Por lo tanto, el ogro nunca existió. Esa persona nunca existió. Estos son los negocios que se establece con Baal-Berith. Yo te doy algo, pero vos me das algo. Pero fíjense lo que dice la palabra. Escogieron por Dios a Baal-Berith, dice el Señor. Pero Dios dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En Jueces, capítulo 10, versículo 3 al 14, dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, a muchos, entre ellos a Baal-Berith. Y la palabra dice, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Podríamos preguntarnos entonces, ¿existen otros dioses? Miren lo que dice Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios con mayúscula. Sacrificaron a dioses con minúsculas que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, de pueblos y naciones cercanas como Egipto, Fenicia, Siria, Babilonia, que no habían temido vuestros padres, Es decir, que cuando se sacrifica a lo que nosotros decimos dioses con minúscula, en realidad se está sacrificando a demonios, dice Deuteronomio. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Lo que Dios está diciendo es que cuando ellos sacrificaron oración, ofrendas, alabanza, adoración, confianza en sus peticiones, etc., no lo estaban haciendo a ningún Dios, pues no existen dioses con minúscula, por más poder que manifiesten. Lo que realmente hicieron fue sacrificar a demonios, a ángeles caídos pertenecientes a las huestes de Satanás.
A lo expuesto también agregamos que en el Nuevo Testamento la palabra inspirada de Dios nos deja ver con toda claridad que pretender comprar el favor de Dios con dinero es una abominación. Todo esto que venimos viendo del Antiguo Testamento también está en el Nuevo. Fíjense, en el Nuevo Testamento la palabra inspirada de Dios nos deja ver con toda claridad que pretender comprar el favor de Dios con dinero es una abominación. Por eso, cuando nos invitan a pactar con Dios, vamos a pactar con Dios por la necesidad que tenés tu mujer enferma, tenés un hijo en la droga, te quedaste sin trabajo, pactá con Dios. Y el pactar que es, bueno, ¿cuánto podés poner? 10.000 pesos, pero 10.000 vas a poner. Tan poco importante es tu hijo, bueno, ¿cuánto pongo? 50.000. ¿Para qué? Para que Dios saque a mi hijo de la adicción. Pretender comprar el favor de Dios con dinero para Dios es una abominación. Hechos, capítulo 8, versículo 14-21 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, por los samaritanos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, que Simón era un mago de Samaria que fue convertido al cristianismo por Felipe, y fíjense, para el simonianismo, antigua secta gnóstica, Simón Mago era un dios en forma humana, dice que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Vuelvo a leer. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios, se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Por eso, simonía. Simonía es lo que se conoce cuando uno quiere comprar el favor de Dios. Simonía es, en el cristianismo, la pretensión de la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales. Incluye esa compra jurisdicción o cargos eclesiásticos, sacramentos, reliquias, promesas de oración o bendición, la gracia, la excomunión, etc. La simonía se ha practicado a lo largo de la historia del cristianismo. Dentro de la Iglesia romana se practicó mucho en el siglo X. Esta etapa se caracterizó por el dominio de ciertas mujeres de la nobleza romana en las cosas eclesiásticas. La más influyente de esas mujeres fue Marosia. Se dice que influyó en la elección de por lo menos 6 papas, de los cuales uno era su hijo, Juan XI, y otro su nieto, Juan XII. También estuvo involucrada en más de un asesinato papal, Marosia. Luego, en el siglo XVI, vino la venta de indulgencias. La Iglesia Católica intercedía ante el cielo para agilizar el pase de las almas desde el purgatorio al cielo de todos aquellos que contribuyeran económicamente en la construcción de la Basílica de San Pedro y otras obras importantes. También se dio la venta de reliquias religiosas, por ejemplo, trozos de vestimentas de santos o bien de sus propios cuerpos y hasta astillas de la madera de la cruz de Cristo. Los peregrinos hacían largos viajes para visitar los lugares donde estaban estas reliquias y solían pagar grandes sumas de dinero por ellas. Estas acciones y algunas más fueron, entre otras, las causales de la protesta contra la Iglesia Católica iniciada por Martín Lutero en el año 1517. Hoy, parecería que quienes retoman estas prácticas claramente rechazadas por antibíblicas son grupos que en sus orígenes se opusieron férreamente, aún pagando con sus vidas. Sintetizando, pacto bíblico es un acuerdo formal, inalterable, formulado soberanamente por Dios, sustentado en una promesa de Dios al hombre. Es Dios quien estipula las condiciones de las relaciones de pacto. El hombre solo puede aceptar las obligaciones del pacto o rechazarlas. Las vuelvo a leer. Pacto bíblico es un acuerdo formal inalterable formulado soberanamente por Dios, no dice por el hombre, sustentado en una promesa de Dios al hombre.
Es Dios quien estipula las condiciones de las relaciones de pacto. El hombre solo puede aceptar las obligaciones del pacto o rechazarlas. En Jeremías 31:32 dice, porque ellos, hablando de los antiguos hebreos, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En la actualidad no hay más pactos de Dios con el hombre. Todo quedó ya establecido en la palabra de Dios y con el Señor Jesucristo se cerró la formulación y convocatoria a pactos. En la actualidad no hay más pactos de Dios con el hombre, todo quedó ya establecido en la palabra de Dios y con el Señor Jesucristo se cerró la formulación y convocatoria a pactos. Por lo tanto, es incorrecto decir que Dios es un Dios de pactos, porque Él ya no pacta con el hombre. Todo lo que tuvo que proponer y establecer ya lo hizo en el pasado. Bíblicamente encontramos, variando según la visión de los estudiosos, entre 7 y 10 pactos. Yo hablo de 7 pactos, simplemente que los voy a enseñar cuando enseñe dispensaciones. Salmos 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Los pactos que dan lugar a las dispensaciones son estos. El pacto edénico, que es un pacto condicional, el pacto adámico, que es un pacto incondicional, el pacto noémico, con Noé, que es incondicional, el pacto con Abraham, que es incondicional, el pacto sinaítico o mosaico con Moisés, que es condicional, el nuevo pacto, que es lo que estamos viviendo, que es condicional, y el pacto de paz, que es lo que vendrá los 1000 años sobre la tierra, que es incondicional. Los pactos tienen señales que representan las promesas del pacto mismo. Con el pacto con Noé, la señal del pacto fue el arco iris. Miren, esto es importante. Acá tenemos una síntesis de todo lo que vimos. Dios formula un pacto que es una promesa formal que hace Dios, que puede ser condicional o incondicional dirigida al hombre. Fíjense este gráfico, este dibujito. Dios formula un pacto, es Dios quien formula el pacto, y el pacto es una promesa formal de Dios que puede ser condicional o incondicional dirigido al hombre. Esa promesa formal, el respaldo que tiene esa promesa que hace Dios, es la palabra divina, es Dios quien lo promete. Ahora miren algo. El hombre no puede querer pactar con Dios, porque el pacto es unidireccional, de Dios al hombre y no del hombre a Dios. Ahora veamos lo que era contrato. El hombre puede hacer un contrato con otro hombre, que es un acuerdo formal de carácter jurídico. Vas a trabajar 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas, y te voy a pagar un denario por esa jornada. Digamos, un contrato que es cuando yo específicamente digo qué hay que hacer y cuánto te voy a pagar. Pero eso es de hombre a hombre. Yo te pago tanto y el otro dice, bueno, y yo te respondo con trabajo. Eso es contrato. Acuérdense que yo no puedo tener un contrato con Dios, porque yo soy la criatura, la cosa creada, y Él es el creador, el soberano del universo. Cuando Dios hizo pactos con el hombre, Dios hizo una promesa al hombre respaldado por su palabra de Dios, y esa promesa podía ser un pacto condicional o incondicional dirigido al hombre. Pero el hombre no puede proponerle un pacto a Dios. Es la cosa creada, lo chiquitito que quiere proponerle algo a Dios. Si yo hago tal cosa, vos me das tal otra. No puede la cosa creada proponerle algo al creador. Porque en realidad cuando nosotros queremos hacer eso, lo que queremos hacer es un contrato con Dios. Y con Dios no se puede hacer contrato, porque Él es soberano. Yo te pago un denario por esto si vos me das esto. No, contrato no se puede con Dios. Y acá la única parte que me está faltando en todo esto, que lo voy a completar, este gráfico que ya está hecho, en la enseñanza que viene van a ver con lo que es voto. Lo que es voto. Entonces, hermanos, para que quede claro, el contrato es un acuerdo formal de carácter jurídico entre hombres. Y fíjense una cosa,
Y ese acuerdo formal está respaldado por leyes humanas, mientras que la promesa formal que Dios le hace al hombre o le hizo al hombre en uno de sus pactos está respaldado por su palabra. Por eso el matrimonio es un pacto, porque hay una promesa entre contrayentes. Una promesa entre contrayentes. No tengo la certeza que el otro va a cumplir, pero yo me comprometo delante de Dios con la mujer que amo y la mujer se compromete ante Dios con una promesa dirigida a mí, ante Dios con esa palabra. Pero es una promesa, en el pacto hay una promesa. Y en el pacto, los pactos que estableció Dios, que mostré en la diapositiva anterior, son los pactos que Dios le propone al hombre. Nunca el hombre puede establecer una relación de pactos con Dios, porque Él es soberano, yo soy la cosa creada. Y lo que el hombre pretende con esto que llaman pactos en determinados lugares es hacer un contrato, un acuerdo jurídico. Si vos me das esto, yo te doy esto, olvidando que Él es el creador y nosotros somos la cosa creada. Y acá terminamos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.